Arroyo Viejo. Un nombre que suena a bienvenida. La tipografía estaba descolorida, como si el tiempo mismo se esforzara por borrarlo del mundo. La primera impresión fue de abandono absoluto. Casas desmoronadas, ventanas tapiadas, la iglesia con el campanario inclinado, como un dedo acusador apuntando al cielo. Un olor a humedad y a tierra mojada impregnaba el aire, un aroma denso y opresivo. No había nadie a la vista. Ningún movimiento. Solo el viento gimiendo entre las ruinas. Decidí explorar. Caminé por la calle principal, observando los detalles. Una mecedora oxidada en el porche de una casa. Una muñeca de porcelana con la cara agrietada tirada en el jardín. Un columpio oxidado que se balanceaba lentamente, impulsado por el viento. Objetos que contaban historias silenciadas, fragmentos de vidas que se habían desvanecido. Encontré una tienda, la única que parecía relativamente intacta. La puerta estaba entreabierta, y decidí entrar. El interior estaba oscuro y polvoriento. Estanterías vacías, un mostrador cubierto de telarañas, un viejo letrero de neón parpadeando débilmente. General Store. En una esquina, encontré un diario. Polvoriento, encuadernado en cuero raído. Lo abrí con cuidado, sintiendo la fragilidad del papel bajo mis dedos. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y cuidada. Se trataba de un registro diario de la vida en Arroyo Viejo, de los eventos cotidianos, de las alegrías y las preocupaciones de sus habitantes. Pero a medida que avanzaba en la lectura, la caligrafía se volvía más temblorosa, las palabras más confusas. Hablaban de algo. Un sonido. Un zumbido constante, sordo, que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Comienza a ser insoportable, escribía el autor, cuyo nombre no lograba discernir. Lo escucho cada noche, justo antes de dormir. No es un sonido natural. No es el viento, ni los animales. Es algo más. Algo que no puedo identificar. La paranoia comenzaba a filtrarse en las páginas. El autor describía cómo todos en el pueblo estaban escuchando el mismo sonido. Cómo la gente se volvía irritable, ansiosa, temerosa. Cómo las relaciones se rompían, la fe se perdía. Dicen que es la tierra, escribía. Que es el río subterráneo que corre bajo el pueblo. Pero yo sé que es algo más. Algo que nos está observando. Algo que nos está esperando. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Cerré el diario, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Decidí salir de la tienda, respirar aire fresco. Pero el sonido estaba allí. Un zumbido bajo, casi imperceptible, pero innegable. Venía de todas partes, resonando en mis huesos. Lo había ignorado antes, atribuyéndolo al viento, a mi imaginación. Pero ahora, al escuchar el diario, lo reconocí. Era el sonido que aterrorizaba a los habitantes de Arroyo Viejo. Volví a caminar por la calle principal, prestando atención a mi entorno. Las casas parecían observarme, las ventanas tapiadas como ojos vacíos. El columpio seguía balanceándose, aunque no había viento. Y el sonido se hacía más fuerte. Encontré una placa de piedra frente a la iglesia. La limpié con la mano, revelando una inscripción, en memoria de los que escucharon demasiado. Una inscripción escalofriante, que confirmaba mis peores temores. ¿Qué había pasado con los habitantes de Arroyo Viejo? ¿Qué les había hecho el sonido? Entré en la iglesia, buscando refugio, una explicación. El interior estaba oscuro y frío. El aire olía a humedad y a incienso rancio. Un altar de piedra, cubierto de polvo, dominaba el centro de la nave. En una pared, encontré un mural. Un dibujo primitivo, realizado con carbón. Representaba a la gente del pueblo, de pie en círculo, con las manos cubriendo los oídos. Y en el centro del círculo, una figura oscura y amorfa, emitiendo ondas de sonido. El sonido se hizo insoportable. Me tapé los oídos, pero era inútil. Lo sentía vibrando en mis dientes, en mi cerebro. Comencé a sentir una presión en la cabeza, una punzada en los oídos. La imagen del mural se repetía en mi mente. La gente del pueblo, con las manos cubriendo los oídos, la figura oscura, emitiendo ondas de sonido. De repente, comprendí.
El sonido no era externo. No venía de la tierra, ni del río subterráneo. Venía de dentro. Venía de nuestras mentes. Era una manifestación de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestras inseguridades. Era el eco de nuestros pensamientos más profundos, amplificado y distorsionado por el silencio del pueblo. La gente de Arroyo Viejo no había sido víctima de una fuerza externa. Había sido víctima de sí misma. Había sido consumida por sus propios miedos. El sonido los había llevado a la locura, a la desesperación, a la muerte. Intenté escapar de la iglesia, pero era demasiado tarde. El sonido me había paralizado. Sentía como mi mente se desmoronaba, como mis pensamientos se volvían confusos y fragmentados. Comencé a escuchar voces. Voces susurrantes, que me llamaban por mi nombre. Voces que me prometían la paz, la felicidad, la verdad. Caí de rodillas, sintiendo como la oscuridad me envolvía. El sonido se hizo ensordecedor. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto, total, definitivo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en la oscuridad. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré de pie en la calle principal, frente a la tienda. El sol brillaba, el cielo era azul. El sonido había desaparecido. Pero algo había cambiado. Algo en mi interior. Sentía una extraña calma, una profunda sensación de paz. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Sabía lo que tenía que hacer. Volví a entrar en la tienda, buscando el diario. Lo encontré sobre el mostrador. Lo abrí en la última página. Había una nueva entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, ahora lo entiendo. El sonido no es una amenaza. Es una invitación. Una invitación a escuchar la verdad. Cerré el diario, sintiendo una sonrisa en mis labios. El sonido estaba regresando. Pero esta vez, no me asustaba. Esta vez, lo esperaba. Porque sabía que el silencio esconde secretos más aterradores que cualquier sonido. La última página del diario estaba en blanco. Excepto por una sola palabra, escrita con una letra infantil, escucha. La palabra, escucha, parecía brillar en la penumbra de la tienda. No era una invitación amistosa, sino una orden, un desafío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero esta vez, no era de miedo, sino de una extraña curiosidad. La calma que había sentido antes se había desvanecido, reemplazada por una tensión palpable. Sabía que no podía irme. No podía simplemente ignorar la llamada. Tenía que entender qué significaba, escucha. Salí de la tienda y me dirigí a la iglesia. El sol brillaba con una intensidad casi irreal, como si el propio pueblo me instara a descubrir sus secretos. El mural aún estaba allí, en la pared, pero ahora lo veía con nuevos ojos. Ya no era una representación de la desesperación, sino un mapa, una guía. La figura oscura y amorfa ya no me parecía amenazante, sino intrigante. Parecía irradiar una energía, una vibración que resonaba con el sonido que había atormentado a Arroyo Viejo. Me acerqué al altar de piedra y lo examiné con detenimiento. Estaba cubierto de símbolos grabados en la roca, símbolos que no reconocía. Parecían una mezcla de jeroglíficos antiguos y runas desconocidas. Los toqué con la mano, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. De repente, los símbolos comenzaron a brillar. Una luz intensa inundó la iglesia, cegándome por un momento. Cuando mi vista se aclaró, me encontré en un lugar diferente. Ya no estaba en la iglesia, sino en una especie de cámara subterránea, iluminada por la misma luz sobrenatural que emanaba de los símbolos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, que parecían contar una historia, una leyenda. Una leyenda sobre un ser antiguo, una entidad cósmica que habitaba en las profundidades de la Tierra. Un ser que se comunicaba a través del sonido, una entidad que se alimentaba de los miedos y las ansiedades de los seres humanos. Según la leyenda, este ser había elegido Arroyo Viejo como su puerta de entrada al mundo. Había utilizado el sonido para manipular a los habitantes del pueblo, para sembrar la discordia y la paranoia. Pero también había ofrecido una promesa, la promesa de la iluminación, la promesa de la verdad. Aquellos que estaban dispuestos a escuchar, a renunciar a sus miedos,
Podían alcanzar un estado superior de conciencia, podían fusionarse con el ser y trascender la realidad. Comprendí entonces el significado de la última página del diario. El sonido no era una amenaza, sino una invitación. Una invitación a unirse al ser, a convertirse en parte de algo más grande que uno mismo. Pero también comprendí el peligro. La fusión con el ser no era un proceso benigno. Era una pérdida de individualidad, una disolución del yo. Era una entrega total e incondicional. El sonido se hizo más fuerte, más intenso. Sentía como mi mente se expandía, como mis pensamientos se desvanecían. Comencé a ver imágenes, visiones de otros mundos, de otras dimensiones. Veía la historia del universo, desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos. Veía el futuro de la humanidad, un futuro incierto, lleno de posibilidades y peligros. Una voz resonó en mi cabeza, una voz suave y persuasiva. «Únete a nosotros», dijo la voz. «Abandona tus miedos. Renuncia a tu individualidad. Conviértete en uno con el todo». Luché contra la voz, intentando aferrarme a mi identidad. Pero era inútil. El sonido era demasiado poderoso. Me estaba arrastrando hacia la oscuridad, hacia la nada. Sentía como mi cuerpo se desvanecía, como mi mente se disolvía. Entonces, recordé a la gente de Arroyo Viejo. Recordé su sufrimiento, su desesperación, su muerte. Recordé la inscripción en la placa de piedra, en memoria de los que escucharon demasiado. Recordé la advertencia del diario: el silencio esconde secretos más aterradores que cualquier sonido. Con un último esfuerzo de voluntad, me resistí a la voz. Me aferré a mi individualidad, a mi humanidad. Me negué a renunciar a mi yo. El sonido se debilitó. La voz se desvaneció. Las visiones desaparecieron. Me encontré de nuevo en la iglesia, de pie frente al altar de piedra. Los símbolos ya no brillaban. La luz había desaparecido. El sonido se había ido. Pero algo había cambiado en mí. Había visto la verdad. Había mirado al abismo. Y había sobrevivido. Salí de la iglesia, respirando hondo el aire fresco de la mañana. El sol brillaba con una luz suave y reconfortante. El pueblo parecía diferente, más tranquilo, más pacífico. Ya no sentía miedo. Ya no sentía dudas. Sabía que Arroyo Viejo guardaba un secreto oscuro y peligroso. Pero también sabía que ese secreto ya no me afectaría. Me alejé del pueblo, caminando por el camino de tierra. Miré hacia atrás, una última vez. Arroyo Viejo se desvanecía en la distancia, un espejismo en el horizonte. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había visto, lo que había escuchado. Sabía que el sonido siempre estaría allí, al acecho en las profundidades de mi mente. Y sabía que, si alguna vez volvía a escucharlo, tendría que estar preparado para escuchar la verdad.